Muy buenas y santas tardes, queridas amigas. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con la vida eclesial, que tiene que ver mucho con la vida de este seguimiento cristiano. Vamos a hablar de la administración, el liderazgo y la misión. Es decir, son tres nombres que van entrelazados, ¿verdad? Para cumplir una misión se necesitan líderes, pero que a la vez sepan administrar, sepan entonces tener un servicio de liderazgo dentro de la comunidad. Para este tema, nada mejor que iniciar recordando la palabra del Señor. Siempre, siempre es la palabra del Señor. Mucho más hoy, 30 de septiembre, fiesta de San Jerónimo. Recordemos que San Jerónimo fue secretario del Papa San Dámaso. Allí, en aquella, llamémosla, corte papal, él aprendió cómo la palabra de Dios tiene que ser la que ilumine todos nuestros pasos si no queremos desviarnos, si no queremos como tirar a un lado toda esta vida eclesial. Y por eso se dedicó a la palabra de Dios, a conocerla. Y para conocerla mejor, hizo la famosa traducción llamada la Vulgata, o sea, vertió la Biblia del idioma griego y hebreo al idioma latino. Pues de allí el nombre de Vulgata, porque el latín era como la lengua vulgar de su momento. Y lo que hizo precisamente San Jerónimo fue acercar la palabra de Dios de aquellos idiomas, hebreo, griego, arameo, que eran de difícil acceso para todos, acercarla al pueblo en general, al vulgo, o sea, al pueblo en general, de allí el nombre de la Vulgata. De ahí proceden casi todas las demás traducciones de la Sagrada Escritura, de aquella traducción que hiciera San Jerónimo. Por eso hoy es un día muy especial para honrar la palabra de Dios y para pedirle al Señor que nosotros, como San Jerónimo, lleguemos a amar realmente la palabra de Dios, y para amarla, conocerla, y para conocerla, leerla, y para aprender a leerla, estudiarla, y para tratar de sacarle todo su contenido, escucharla y hacer la famosa lección divina, es decir, detenernos en la palabra y tratar de saborearla. Por eso iniciamos con aquel texto del libro de los Reyes, donde se nos cuenta cómo Dios llamó a Salomón y entonces le dice Dios: Salomón, pídeme lo que quieras. Salomón le hace esta petición: Señor, dame un corazón que te escuche. Dios le dijo: qué bien has contestado, Salomón, porque no pediste ni salud, ni riqueza, ni honores, sino que pediste lo más importante, la palabra escuchada. Dame un corazón que te escuche. En esta tarde, digámosle lo mismo al Señor: Señor, dame un corazón que escuche tu palabra. Solo así podré ser sabio y sabia para poder obrar dentro de tu iglesia. Solo así podré aportar mi vida al bien de todos los demás. Solo así, Señor, escuchando tu palabra, podré tener un corazón sabio para orientar y dirigir mi comunidad, mi familia, mi grupo eclesial, mi comunidad de la
comunidad misionera de la Fraternidad de la Cruz. Por eso entonces iniciamos poniendo muy en relieve. Si queremos un liderazgo que sepa administrar bien no solo los bienes materiales, sino espirituales de nuestra comunidad, de nuestro movimiento, y por lo tanto llevar así una auténtica misión, pues para ello debemos tener entonces, sobre todo y ante todo, la luz de la palabra del Señor. Señor, dame un corazón que te escuche y así pueda estar al servicio de la iglesia. Hagamos pues realidad esta petición del famoso y sapientísimo rey Salomón, de aquel que llegó a regir el pueblo de Dios con acierto y con gran complacencia del Señor. Si tú y yo queremos prestar ese servicio en el pueblo de Dios, oremos al Señor para que nos dé entonces el escuchar su palabra, para que nos dé la alegría de seguir paso a paso su palabra de amor y de bondad. Dame, Señor, un corazón que te escuche. Y para ello entonces vamos a dar un primer paso. Vamos a escuchar la palabra del Señor que nos va a indicar entonces la importancia de tener un servicio, una administración sabia en el pueblo de Dios. Vamos, como el texto sagrado, a acercarnos a Jerusalén. Hagamos composición de lugar. Hagamos de cuenta que estamos con Jesús, con sus apóstoles, que vamos por el camino. Y de repente encontramos a Jerusalén allá, al fondo de nuestra visión. Y entonces abramos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, de los versículos 11 a 28. Hagamos pues esta palabra con aquella plegaria: dame, Señor, un corazón que te escuche. Nos dice así esta palabra: estaban acercándose a Jerusalén Jesús y sus discípulos. Y ellos, sus discípulos, creían que el reino de Dios se iba a revelar de un momento a otro. Jesús les dijo: miren, un hombre noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver. Llamó a 10 trabajadores suyos y les entregó una gran cantidad de dinero y les dijo: hagan producir este dinero hasta que yo vuelva. Sus compatriotas enviaron tras él una comisión encargada de decir: no queremos que ese sea nuestro rey. Volvió una vez nombrado rey y llamó a los servidores, a quienes había entregado el dinero, para ver cómo había trabajado cada uno. Se presentó el primero y dijo: amo, tu dinero ha producido 10 veces más. Le respondió el amo: muy bien, trabajador diligente. Por haber sido fiel en lo poco, administrarás 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: amo, tu dinero ha producido 5 veces más. Le respondió: pues administra tú 5 ciudades. Se presentó el tercer trabajador y le dijo: amo, aquí tienes tu dinero intacto, lo he guardado en un pañuelo.
Pues yo tenía miedo, porque sé que eres muy riguroso y exigente. Retiras lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. El amo le respondió: por tu boca te condeno, sirviente indigno. Sabías que soy riguroso. ¿Por qué no pusiste este dinero para que al volver yo lo cobrara con los intereses? Y entonces dijo a los presentes: quítenle a este el dinero y dénselo al que consiguió 10 veces más. Le dijeron: Señor, pero este ya tiene 10 veces más. Yo les digo que a quien tiene se le dará, y a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Dicho esto, siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. ¿Qué tal les parece, hermanas? Esto precisamente nos está diciendo que Jesús nos ha encomendado a nosotros la iglesia. Que Jesús quiere que nosotros sirvamos en la iglesia y hagamos producir cada vez más los bienes que en la iglesia tenemos y conocemos y administramos. Nos ha nombrado administradores, así como suena de sencillo. O si quieres, centinelas. O si quieres otra palabra bíblica, atalayas. Es decir, guardianes dentro de la iglesia, para que a través de estos bienes se vaya cada día haciendo y realizando más el reinado de Dios, el reinado de Jesús. Qué palabra tan bella, qué parábola tan diciente. Lucas 19, 11, 28. Entonces, el movimiento, como parte de la iglesia, es confiado a nosotros, seres humanos, trabajadores de la mies, trabajadores en la viña del Señor. Pero cada uno de nosotros entonces debe saber que puede y debe dar lo máximo de sí, que debe entregar lo máximo para que así pueda cada día llevarse adelante. Tengo entendido que se están en este momento en trámites para elección de nuevas directivas, pues por eso hemos querido hacer esta reflexión, para que todos, absolutamente todos, nos sintamos responsables, para que quienes salgan elegidos o elegidas dentro del contexto de servicio mayor en el movimiento, sepan que al que se le confía mucho, se le pide mucho. Por lo tanto, que se le está pidiendo una dedicación mayor, más efectiva, más amorosa, más diligente, más responsable en todo lo que es precisamente el movimiento y la misión que el movimiento debe llevar adelante. ¿No les parece? Por eso entonces estamos meditando esta bellísima palabra que nos invita entonces a ser diligentes, a llevar una vida ampliamente espiritual. Por eso es fundamental obrar desde la fe. Es importante lo que comprendió San Jerónimo. San Jerónimo, cuando le tocó secretario del Papa San Dámaso, él vio tanto que administrar, él se percató de que había tanto que hacer, que dijo: yo no soy capaz sino a través de la luz de la palabra de Dios. Nadie será capaz de tener una administración positiva, constructiva, evangelizadora, misionera, si no es desde la palabra del Señor, si no es desde el mismo Jesús, que nos da su palabra y nosotros tratamos cada día de llevarla adelante.
Por eso digámosle en este momento, Señor, acabo de entender una vez más, a través de esta bella parábola que me has enseñado en Lucas capítulo 19, lo acabo de entender, Señor. Yo soy como aquel que tal vez ha recibido lo mínimo porque es que no soy capaz de más. Pero Señor, haz que yo no sea perezoso ni perezosa en los bienes que me has colmado, en los carismas, en los dones. Ya son muchos y muchas los que huyen, los que por miedo entierran todo, los que llenos de temor tratan de hacer a un lado la belleza de tus dones y de tu reino. Señor, hazme administradora y administrador fiel en lo que me has confiado. 10, 5, 1, lo que me confíes, Señor, quiero hacerlo a perfección. Quiero hacerlo con el máximo amor. No quiero enterrar lo que tú me has dado y por miedo dejarlo quieto. No, Señor, concédeme arriesgar, concédeme realmente ir adelante. Lo dice el Papa en la carta sobre el anuncio del Evangelio, cuando dice, prefiero una iglesia aporreada por estar entre las periferias, por estar entre las gentes, a una iglesia con pergaminos y con grandes vestiduras, todas limpias, pero porque no se mete entre los hermanos a anunciar el Evangelio. Señor, haz que yo arriesgue, haz que yo ponga a producir estos dones que me has dado, para que así contribuya a tu reino, para que como San Jerónimo, yo entiendo que a través de la palabra, a través del riesgo, puedo hacer cada día todo mejor. Pero surge una pregunta entonces, ¿cómo hacer para que los dones que Dios me ha dado, sean muchos, sean regulares, sean pocos, cómo hacer para que rindan al máximo? ¿Cómo hacer para que sirvan el máximo en la iglesia? ¿Cómo hacer para que realmente sean cada día mejores? No hay sino una manera, solo una. ¿Sabes cuál? Que obremos como Cristo en la iglesia. Esa es la manera. Y para ello te invito, para que nos acerquemos a otra palabra hermosísima que nos da la Sagrada Escritura. Te invito para que nos centremos ya en Jerusalén, nos adentremos al cenáculo donde se celebró la cena del amor. Y allí contemplemos una escena que nos narra bellamente San Juan en el capítulo 13, de los versículos 2 a 17. Es precisamente la escena del lavatorio de los pies a sus discípulos. A través de esta escena, Cristo Jesús nos está diciendo, nos está enseñando cómo debe ser nuestro servicio en la iglesia. Debe ser como el de Cristo. Escuchemos esta bella página. Durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas que entregara a Jesús, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa, se quita el manto, toma una toalla y se la ató a la cintura. Después echa agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo:
Señor, ¿me vas a lavar tú los pies? Jesús le dijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes, más tarde lo entenderás. Replicó Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, Pedro, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Le dijo Simón, Señor, si esto es así, entonces lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Le responde Jesús, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, pero si yo, que soy su maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el sirviente no es más que su señor, ni el enviado más que el que lo envía. Serán felices ustedes si sabiendo estas cosas las cumplen. Palabra del Señor. Ustedes serán felices si cumplen esta palabra, nos acaba de decir Jesús. ¿Lo entiendes? Tú y yo seremos felices si como Jesús estamos dispuestos a lavar los pies de nuestros hermanos. Es decir, de estar como esclavos a su servicio, de estar prácticamente postrados a sus pies para servirles siempre. Ese es el llamado que Cristo nos hace hoy, que nosotros sirvamos a los hermanos con sencillez, con cercanía, que nosotros como Jesús lavemos los pies, que es un gesto ampliamente de humildad, de bondad, de amor y de servicio. Por eso, ¿cómo llegar a tener un liderazgo, una administración digna para una misión completa? Pues como Cristo en la iglesia, como Cristo sirviendo a nuestros hermanos para luego ir y servir a todos los demás en el mundo. Es que tenemos que tener en cuenta algo muy profundo, y es esto, grábate esto. Dios no es una organización, Dios es un organismo. La iglesia no es una organización, es un organismo. En una organización, tú sabes bien lo que pasa. Hay un gerente, que es aquel que está en la cúpula. Él tiene unos ayudantes. Los ayudantes tienen otros ayudantes y todos se convierten en trabajadores en orden a rendir siempre a la cabeza, en estar siempre respondiendo a la máxima cabeza. Esa es una organización. Una organización entonces que después de un tiempo dice, fulano me sirve, fulana no me sirve. Que empieza por lo tanto a desechar a aquellos que no responden. Que por lo tanto paga de acuerdo a lo que se hace. Es decir, es una organización como pirámide, donde uno manda, unos mandan, los otros obedecen. Y cuando ya no obedecen, o no sirven, o se enfermaron, o envejecieron, son entonces puestos aparte y puestos a un lado, porque lo que importa es que la organización marche cada día más. Dios no es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo no constituyen una pirámide, son un organismo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, pero son uno solo, porque son organismo. Ya lo dice bellamente San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando compara la iglesia, ¿con qué? Con un cuerpo, un organismo, donde todos los miembros son uno, y todos, hasta el más mínimo, todos forman una unidad en orden a un todo. No lo olvides, Dios y la iglesia no es una organización, es un organismo, es como un cuerpo. Y en un organismo, todos, aún el enfermo, presta una gran misión y hace un gran beneficio. En la organización llega un momento en el cual unos no sirven. En el organismo todos van sirviendo. Y aquel que se enferma es entonces sanado, curado, para que pueda seguir prestando cada día un beneficio y una labor. Por lo tanto, el instituto misionero es un momento de organización, no es un organismo. Por lo tanto, quienes sean elegidos para tener una misión directiva, saben bien que los otros no son ni sus trabajadores, ni sus sirvientes, ni sus menores, sino que son parte igual de un gran cuerpo, de un gran organismo, que debe entonces cada día marchar más y más en orden a un objetivo, la construcción del reino de Dios en torno a una gran misión, y es que Jesucristo sea más conocido y amado de todos. Todos entonces tenemos dentro de la iglesia una función, tenemos una misión, tenemos muchísimo en la cual podemos actuar y servir. Esto es realmente lo que es tan supremamente hermoso. Por lo tanto, la eficacia de la iglesia no está en lo que se hace, no es lo que se hace lo que identifica a la iglesia. Lo que le da eficacia a la iglesia es cómo nos relacionamos unos a otros. Es la calidad de las relaciones lo que hace la iglesia, no lo que cada uno hace. Porque uno puede trabajar mucho, matarse trabajando, haciendo, hablando, yendo, viniendo, construyendo, organizando aquí y allá a nivel personal, a nivel propio. Pero eso no construye el reino, eso no hace iglesia, eso no es iglesia. La iglesia se construye en la medida en que yo me relaciono con el hermano, en la medida en que mis relaciones son con mi hermano, son para construir comunidad con mi hermano, esas relaciones son iglesia, son cristianas. Lo otro será organizativo, lo otro será efectivo, lo otro será para construir fama, para tener dinero, para expandirse, pero no para formar iglesia. La eficacia, pues, no está en lo que se hace, sino en cómo nos relacionamos, primero con Dios y luego con nuestro hermano. Por lo tanto, la expresión yo-tú es la expresión de la vida de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar listos para aumentar y perfeccionar nuestra vida relacional. Créemelo, cada vez que cortamos las relaciones, cada vez que no hay relaciones amorosas, que no hay relaciones constructivas, estamos frenando, distorsionando la visión del reino de Dios.
Pues vayamos entonces ahora a considerar dos partes que son muy importantes, como ilustración de lo que acabamos de ver. Entonces, desde la palabra de Dios, que nos quede muy claro esto, ¿verdad? Que nos quede muy en mente. Dios quiere construir su reino, quiere constructores de su reino, quiere administradores de los dones, carismas y bienes en la iglesia de Dios. Y por eso se necesita entonces quien coordine, quien dirija, quien impulse, quien vaya cada día empujando la marcha de una comunidad, de un movimiento de la iglesia. Pero hay dos luces que yo quisiera que no se pierdan en este momento. La primera de ellas, quiero referirme a un pastor que realmente es de una dimensión inmensa, un pastor que tiene realmente un valor de grandísimos quilates, un pastor que a pesar de tener sus 95 años, es todavía un pastor de inmensa valía. Me refiero a Monseñor José de Jesús Pimiento, nacido el 18 de febrero de 1919, presidente de la Conferencia Episcopal durante 3 períodos, arzobispo de Manizales durante 21 años, habiendo dejado una estela muy grande dentro de su labor pastoral. Es, óigase bien, el único obispo viviente de los colombianos que asistieron al Concilio Vaticano II. Es el único pastor viviente de los colombianos que asistieron al Concilio Vaticano II. Por lo tanto, su palabra es muy valiosa, ¿verdad? Porque la experiencia de 95 años de vida y de muchísimos años de vida presbiteral y de vida episcopal nos dan gran sabiduría. Pues bien, quiero comentar algo, y es que él escribió un libro ahora, en diciembre del año pasado, a sus 94 años de vida y muchísimos años de experiencia pastoral, escribió un libro que llama El Pastor Eficaz. El Pastor Eficaz. Es decir, cómo él concibe, después de tantos años, cómo un pastor puede ser eficaz. Pues bien, lo que hemos visto en las 2 primeras partes es un resumen en gran parte de este libro. O sea, Monseñor Pimiento dice, un pastor es eficaz, primero si es pastor, es decir, si es seguidor de Jesucristo, si cree en Él, si sabe que como Jesús debe lavar los pies de sus discípulos, es decir, que no está arriba, sino que está abajo para lavar los pies, para amar a aquellos con quienes vive, para servirles con constancia y sencillez. Y si sabe que es responsable de la administración de lo que el Señor le ha confiado, llámese una arquidiócesis, una diócesis, llámese una parroquia, llámese una familia o llámese una comunidad como el Movimiento Misionero de la Cruz, o llámese el grupo que tú tienes, la casa que tú diriges. Cualquiera de esos dones es un hábitat propicio para que tú seas pastor, pastora eficaz dentro de esa pequeña comunidad. Quiero quedarme solo con un capítulo que Monseñor Pimiento pone muy en claro, y es que él se pregunta, oigan esto, ¿cuál es la condición
necesaria para ser un pastor y un administrador eficaz, ¿cuál es la condición para la eficiencia? ¿Cuál es? Y nos dice Monseñor Pimiento de una manera supremamente sabia. La condición no es sino una, la formación permanente. Ay de aquel que crea que ya se formó, que ya terminó, que su recorrido ya está hecho, que ya es imposible saber más, hacer más, avanzar más. Ay de aquel, está perdido, está muerto, se ha perdido para el trabajo en el reino de Dios. Por eso dice bellamente Monseñor Pimiento, la formación permanente. Y él dice, yo en mis 95 años estoy aprendiendo. Estoy viendo una iglesia renovada, una iglesia muy joven, una iglesia que con el Papa Francisco realmente está llenándose de fervor, de alegría, de convencimiento, que vale la pena el anuncio del Evangelio, que vale la pena ser pastores y servidores en el mundo de hoy. Es un mensaje para ti, de un hombre que desde su edad y desde su servicio presbiteral y episcopal nos está diciendo, tenemos que ser eficaces. No podemos ser como aquel siervo inútil que guardó sus carismas y sus dones. Tenemos que ser eficaces. Tenemos que prestar servicios que realmente ayuden a la expansión de este gran reino del Señor. Hay que traer eficacia a este mundo. Sí, hay que hacer que tu hogar marche mejor, tu casa de formación, tu comunidad, nuestro instituto marche mejor, sea cada día mejor y tenga mayor eficacia en el anuncio del reino del Señor. Por lo tanto, necesitamos una mayor eficacia en todo este servicio. Y por eso entonces agradecemos a Monseñor Pimiento este aporte, el pastor eficaz, donde él entonces nos dice que realmente hay que estar adelante. Y luego nos dice en el capítulo 19, ¿cuál es el seguro de la eficacia total? Queremos eficacia total, ¿cómo podemos llevarlo? Y dice Monseñor Pimiento, con una experiencia inmensa, solo a través de la oración. Por lo tanto, la oración y la formación permanente son como esas dos alas que nos permiten avanzar y ser fuertes. Y hasta nuestro último suspiro poder decir, he concluido mi carrera, he guardado la fe, he servido al reino de Dios, lo he dado todo en favor y en beneficio de todos mis hermanos. Y no podía faltar ya un último testimonio, pues ¿cómo puede faltar? No puede faltar de ninguna manera el último testimonio, y ya sabemos, se refiere precisamente al padre Nicolás, que precisamente él dio el impulso a este gran movimiento de los discípulos del Señor, que él llamó en este bello libro un ejército de vanguardia en la Iglesia Católica. Eso debe ser el movimiento discípulo del Señor, un ejército de vanguardia en la Iglesia del Señor, que precisamente está para el servicio del reino. Encuentro yo en este libro que tuvo el padre Nicolás, encuentro al final con su letra, como un añadido, pero subrayado. Lo importante, dice, es la oración. O sea, si queremos ser ese ejército de vanguardia en la Iglesia Católica, debemos llevar adelante y siempre la oración.
Y para poder estar en oración, tenemos entonces que tener la palabra del Señor. Por eso, en este bello libro, Un ejército de vanguardia en la Iglesia Católica, el Papa está invitando al movimiento discípulos del Señor para que sea fiel. Y a través del Padre Nicolás nos está recordando que la Iglesia es el pueblo de Dios que tiene una misión evangelizadora, expandir su reino. Que el laico tiene una misión de primer orden dentro de ello. Y quiero terminar simplemente diciendo lo del Padre Nicolás en uno de los capítulos de este libro, Un ejército de la vanguardia en la Iglesia Católica. Señor, ¿qué quieres que haga? Digámosle esta tarde al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Seguir en el movimiento? Sí. ¿Seguir gozosa de mi bautismo? Sorprendentemente, sí, porque es hermoso ser bautizado. ¿Qué quieres que haga? Que asuma tal vez un nombramiento que me va a llegar después de todo este trámite que se hará. Sí, Señor, aceptaré cualquier posición o cargo que es misión que la Iglesia me confía en el movimiento. ¿Qué quieres que haga, Señor? Cumplir tu voluntad. Y tu voluntad es expandir tu reino, reino de amor, reino de misericordia, reino de gozo. Les invito pues para que estemos ya abiertamente disponibles y dispuestos para que el Señor cuente con nosotros. ¿Qué quieres que haga, Señor? Digámosle cada uno de nosotros y pongámonos a su disposición, siempre al servicio de la misión, de la evangelización y siendo ese gran ejército de vanguardia en la Iglesia Católica y en el mundo actual. San Jerónimo nos ayude a vivir la palabra de Dios al servicio del reino y la Santísima Virgen María sea intercesora nuestra para cumplir siempre y cabalmente la voluntad de Dios y como ella estemos disponibles, estemos dispuestos a servir en su reino. Que derrame el Señor su bendición y que salgamos de esta reflexión con un ánimo inmenso de administrar muy bien todos los bienes que Dios nos ha concedido. El Señor nos bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.